ESNE-TV presenta Palabras que edifican con Noel Díaz. Disfruta de la programación de ESNE-TV en Salinas 38.1, en National City, Chula Vista 16 y 96.1, Condado de Maricopa y Arizona 50.2, Los Ángeles 56.2 y 44 KXLA. Sintoniza Radio Católica El Sembrador en las diferentes estaciones. Y mirarnos cómo la palabra de Dios está actuando en nuestra vida. Por eso los voy a invitar a que veamos el capítulo 17 de San Lucas, que va a ser la base de este tema que va a compartir con nosotros Si tuvieran fe, con Noel Díaz. Queridos amigos, estamos por concluir lo que llamó su santidad Benedicto XVI en su momento el año de la fe, ahora emérito, sabiendo de que la fe es la fuente de todo, es la fuente de nuestra salvación, es la fuente de nuestra ayuda, de nuestra vida diaria. Pues en la fe se encierra todo. Pues estamos ya por concluir el año de la fe. Sin embargo, yo creo que deberíamos de expandir esta misión de conocer cada día más este misterio tan profundo de lo que es la fe y llevarlo a cabo durante todo el tercer milenio, o sea, en toda nuestra vida. El capítulo 17 de San Lucas, que es el evangelio que se estará leyendo este próximo domingo en cada celebración eucarística, nos relata Jesús algo muy importante acerca de la fe. Pero yo quiero leer antes de la respuesta que tienen los apóstoles, más la petición que tienen los apóstoles después de que Jesús les habla de algunos temas sumamente importantes para ellos como hoy para nosotros. Cuando a Jesús se le pregunta algo, siempre habrá una respuesta que nos va a abrir un camino, que nos va a ayudar a entender cómo es que debemos vivir la vida. Y por eso, cuán importante es que nosotros busquemos la respuesta de Dios a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, porque ya lo dijo Jesús cuando fue tentado en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que brota de los labios de Dios. Todo católico debe ser asiduo a la lectura de la palabra de Dios. Eso nos hará fuertes, eso nos dará el entendimiento y aumentará nuestra fe. San Pablo lo dice en la carta a los Romanos, que la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Yo diría del meditar, de contemplar, de reflexionar en su palabra. Pues ahora vamos a adentrarnos a este misterio de la palabra de Jesús, en aquel momento dirigiéndose a los apóstoles, hoy dirigiéndose a usted y a mí en este tiempo. Vayamos pues al capítulo 17 y vamos a leer desde el inicio del versículo 1 y siguientes. Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá invitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Los apóstoles pidieron al Señor: danos más fe. El Señor les contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza,
podrían decirle a esta morera: arráncate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les haría caso. Palabra del Señor. Dos temas que enfocaremos en un momento. Primero, Jesús dice que todos tenemos invitación al pecado. ¿Qué significa eso? Que todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. Estamos vendidos al pecado, diría San Pablo en la carta a los Romanos. Tenemos la tendencia a hacer el mal, tenemos la tendencia a pensar mal, tenemos la tendencia a tener envidia, tenemos la tendencia a sentir un orgullo que sobrepasa y que hacemos sentir a los demás menos. Tenemos esa tendencia a querer tener más y más, como avaricia. Todo eso es parte del pecado. Pues esa es nuestra naturaleza caída, es el pecado. Y Jesús dice que todos vamos a tener este tipo de invitaciones. Y por supuesto, como pecadores vamos a caer en más de alguna de estas tentaciones. Está claro, Dios lo sabe, Dios lo entiende. Pero Jesús aquí da un paso más, dice: pero hay de aquellos, y esta es una advertencia, hay de aquellos que hagan caer a otros. Que esto para mí es un llamado muy fuerte. En otras palabras, una cosa es que yo peque y otra cosa que yo provoque y que haga que otras personas, especialmente cuando Jesús se refiere a los más pequeños, habla de la gente quizás que es más inocente. Viene a mi mente esta advertencia para aquellos que están involucrados en la drogadicción, que están promoviendo esto, tantos jóvenes, tantos niños que están entrando en esto, aquellos que promueven la pornografía, y niños son víctimas hoy del sexo, son esclavos, todo este tipo de cosas. Hay de aquellos que hacen que estos pequeños sufran y que pequen. Claro, ese es un llamado, que toda persona que de alguna forma esté involucrada en algo que está llevando a otros a pecar, hay que pensarlo. A veces hay trabajos que algunas personas tienen y dicen: bueno, este es un buen trabajo, aunque promovemos esto y aquí promueven esto, pero yo no lo hago. Pero ahí está usted. O sea, son cosas que hay que pensar, hay que meditar, hay que reflexionar en lo que Jesús está diciendo. Hay de aquellos que estén involucrados en hacer pecar a otros. Ahora bien, esa es la primera parte. La segunda parte, Jesús habla de que si alguien te ofende y viene a pedirte perdón, dice Jesús que le debes perdonar, que le debemos perdonar. Si esta persona nos ofendiera 7 veces al día y 7 veces vendría a decirnos perdóname, dice que le deberíamos de perdonar. ¿Por qué Jesús hace mucho énfasis en el perdón? Una, porque creo que cuando una persona ha sido herida, cuando una persona ha sido agredida, cuando una persona ha recibido pues un golpe, no solamente estoy hablando físicamente, un maltrato, un insulto, una traición, pues se puede abrir una herida. Y si la persona no logra perdonar, la persona seguirá presa y no será libre porque no ha podido perdonar. Y es vital que nosotros escuchemos la voz del Señor, que en el momento que nosotros perdonamos, es el momento que nosotros nos liberamos. En la medida que no perdonamos, todavía le estamos dando la licencia, el permiso a la otra persona que ya nos dañó a seguir afectándonos. Todavía le estamos otorgando el poder a la persona que nos dañó de seguir dañándonos. Y Jesús dice: para que ya no te siga dañando, para que quedes libre, perdona. Pero el perdón tiene varias dimensiones. Como nosotros
siendo pecadores, fallamos, todos fallamos, pues nosotros también le fallamos a otras personas. Entonces, cuando pensemos en que alguien nos ofendió a nosotros, pensemos que nosotros también hemos ofendido a alguien y que esperamos que esas personas nos perdonen. Pero más allá de eso, todos nosotros debemos reconocernos pecadores delante de Dios y pedirle perdón a Él. Y la respuesta es: ¿Dios me perdona a mí siendo pecador? La respuesta es sí. En la cruz del Calvario, Dios permitió que su único hijo se entregara como un sacrificio perfecto, como el único sacrificio perfecto para pagar la deuda de nuestros pecados. Sí, Dios nos perdona. Y si nuestro Padre nos perdona, ¿con qué derecho yo no puedo perdonar a mi hermano? O sea, si Dios, que es perfecto, que Él tendría todo el derecho, dice: no te perdono porque yo soy perfecto, yo no te he ofendido, yo nunca le he hecho mal a nadie. Sin embargo, Él sube a una cruz, muere, derrama su sangre, hablando de Jesús, el Dios hecho hombre, y con eso nos está diciendo: te amo, te perdono, no importa lo que hayas hecho. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros no poder perdonar a una persona que me ha ofendido? A veces nos justificamos por qué no queremos perdonar, porque si le perdono va a seguir haciendo lo mismo, porque si perdono va a creer que soy un tonto, una tonta, y bueno, sacamos un montón de conclusiones y excusas por qué no perdonar, pero quien sufre por no perdonar somos nosotros. Jesús dice: si tu hermano que te ofendió te pide perdón, que está arrepentido, perdónalo. Ahora, quizá aquí hay cuestionar: si la persona no te pide perdón, eso no significa que no debes de perdonar. Yo pienso que debes de perdonar en tu corazón. Que quizás tengas que tomar ciertas medidas con la persona, pues claro que sí. El perdonar no quiere decir que te quedes ahí si estás expuesto o expuesta a que te vaya a hacer un daño, pero perdona en tu corazón. Sigue adelante, toma las medidas que tengas que tomar, pero perdona. Ahora, después de que Jesús dice esto, es donde los apóstoles le hacen la petición: Señor, aumenta nuestra fe. Después de lo que escucharon de que las invitaciones de pecar están ahí, que las tentaciones están ahí, y hay de aquellos que hagan pecar a los más pequeños, más les valía que le pongan una rueda de molino y lo laten y los tiren al mar. O sea, esa advertencia. Y luego, después de decirles a los apóstoles que es necesario que perdonen, ahí en ese momento dijeron: qué difícil es poder hacer eso. Y ahí ellos le dicen al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Y Jesús da la respuesta: si tuvieran fe como el grano de mostaza. La fe la necesitamos para ser fuertes ante la tentación. La fe la necesitamos para poder apartarnos de todo aquello que nos lleva al pecado. La fe la ocupamos para ser fuertes ante esas tentaciones de la vida, porque sin fe estamos aniquilados. Y por eso ellos, al saber lo difícil que es esto, le dicen: Señor, es que con la fe que tengo, no creo que pueda resistir las tentaciones, no creo que pueda perdonar a mi hermano, es muy difícil. Aumenta nuestra fe. Esa petición de los apóstoles debe ser la petición nuestra: Señor, aumenta mi fe, porque si tengo la fe suficiente, podré librarme de caer en el pecado que me va a llevar a la muerte. Y si tengo suficiente fe, pues no voy a ser instrumento de pecado y no voy a estar involucrado donde hay personas que están haciendo una red para que otros caigan en pecado. Y si tengo la fe suficiente, tendré el valor de perdonar, pero también tendré el valor de pedir perdón a quien yo haya ofendido. Hay muchos padres de familia que dicen: mis hijos son indiferentes conmigo, es que la relación con nuestros hijos no es buena.
Pero a veces el orgullo de padre o de madre no nos permite venir a decirle al hijo, a la hija: hijo, cuando tú eras pequeño, yo no te di el amor. Yo no te abracé. Yo no te dije que eras importante. Perdóname. O, sabes, me equivoqué. Varias veces te golpeé. No lo debía haber hecho. Perdóname. ¿Cuántos encuentros habría entre los padres y los hijos de reconciliación si dejáramos el orgullo a un lado y nos atreviéramos a pedir perdón y a perdonar? ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios no se separaran si tuviéramos la fe para perdonar y para pedir perdón? ¿Cuántos jóvenes su corazón se sanara si como padres nos atreviéramos a decirle: hijo, si en algo me equivoqué, perdóname? ¿Cuántos de esos jóvenes no estuvieran buscando en otras cosas la felicidad que quizá no encontraron en su casa? Nunca es tarde para reconocer lo que necesitamos hacer. Nunca es tarde para decirle a Dios: quiero que me dé la fe para hacer las cosas que nunca me he atrevido a hacer. Por otro lado, hay que reconocer que a Dios le hemos fallado y que ante Él también tenemos que ser sinceros y pedirle perdón. Señor, he sido débil. Sé que te he ofendido, sé que te he fallado, he luchado, pero he caído, Señor. Gracias por tu misericordia abundante. Gracias porque has tenido paciencia para conmigo. Gracias porque nunca has dejado de creer en mí a pesar de que te he fallado. Necesitamos ponernos al pie de la cruz y decirle: Jesús, lo que hiciste por mí en la cruz, no tengo con qué pagártelo. Y sí, Jesús nos dice: si tuviéramos fe, pudiéramos mover un monte. Hoy hay que pedirle al Señor esa fe, la fe del grano de mostaza, para poder hacerle frente a los problemas que hay en mi vida, sin tener miedo, sin dudar que Dios está conmigo, pero por encima de todo, ser valiente en reconocer que yo solo no puedo. Necesito la fe que Dios quiere que yo tenga para poder hacer lo correcto, para cambiar mi camino equivocado hacia el camino recto. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Hoy tengo que decirle: Jesús, aumenta mi fe, dame la fe como el grano de mostaza, porque hay un monte de cosas delante de mí que a través de mi fe quiero que se arroje al mar. Y con la fe todo es posible. Pongamos nuestra fe en Él, pongamos nuestra fe en el que todo lo puede y quien responde cuando abrimos el corazón y le pedimos de todo corazón. Usted está pasando por una situación difícil y Dios la sabe. Es un momento muy apropiado para rendirnos a Dios y decirle: solo ya no puedo, necesito tu ayuda, aumenta mi fe. Padre Celestial, te damos gracias en este día, te damos la alabanza, el honor y la gloria. Y nos unimos como iglesia para pedirte que aumentes nuestra fe, que nos des un corazón sincero, que cada uno de nosotros deseemos llenarnos de ti, de tu palabra, de ti en la Eucaristía, de acercarnos a ti en la oración para tener más fe, una fe que pueda ayudarnos a poder decir no a todo aquello que quizá nos atrae, pero que nos puede destruir. Ayúdanos a decir no a todo aquello que se presenta como algo favorable, pero es de destrucción para nuestras vidas. Aumenta nuestra fe, Señor, para poder perdonar a quien me ha ofendido. Aumenta mi fe para poder pedir perdón a quien yo he ofendido.
Aumenta mi fe para caminar día a día con la certeza de que no estoy solo, que no estoy sola, que tú estás conmigo y que tus promesas son fieles. Unidos como iglesia, unidos al corazón de María, la siempre Virgen, pedimos todo esto en el nombre poderoso y maravilloso, el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.